Yo soy Diana. Y yo soy Nelson. Hoy continuaremos con la serie de videos acerca del conector de SQL Server para Power BI. Mostraremos cómo conectarnos a una vista creada en SQL Server. Comenzaremos por crear la vista, haciendo algunas recomendaciones y bueno, luego mostraremos cómo hacer la conexión. Una vista es una tabla virtual que está formada por filas y columnas como cualquier tabla SQL. Lo único que su contenido está definido por una consulta SQL. Vimos las consultas SQL en los videos anteriores cuando analizamos el plegado de consultas. Vimos que por cada paso de transformación, siempre y cuando se respetara el query folding, obtendríamos una consulta nativa en lenguaje SQL. Estas consultas pueden hacer referencia a una o varias tablas. En este ejemplo, vamos a crear una consulta que hace referencia a 3 tablas que vimos: la tabla de ciudades, la tabla de provincias y la tabla de países. Nosotros, en lugar de trabajar con las 3 tablas por separado, vamos a trabajar con una vista que ya contiene la información que necesitamos de cada una de ellas, tanto columnas como filas. Si se acuerdan de los ejemplos anteriores, recordarán que aquí en la tabla ciudades, pues nos quedamos con el campo nombre de la ciudad, que en la tabla provincias nos quedamos con el nombre de la provincia, y en las de países nos quedamos con el país, el continente, la región y la subregión. Y con todo esto creamos una tabla virtual. Pues este sería el mismo procedimiento, pero en SQL en el caso de las vistas. Es una consulta que se almacena dentro de los objetos de la base de datos, en particular el objeto vista. Estas tablas que utilizamos para crear consultas pueden estar dentro de la misma base de datos que la vista o pueden proceder de otras bases de datos. Asimismo, además de las tablas, podemos utilizar otras vistas que se hayan creado previamente. Esta forma de acceso a los datos pues nos da 2 ventajas. La primera es que no tenemos que tener un conocimiento de la estructura de la base de datos, qué tablas la componen, cómo se relacionan y qué información podemos extraer de cada una de ellas, sino que ya todo eso está agrupado en una única objeto, en un único objeto que sería la vista, y que ya nos devolvería la información que nosotros necesitamos. Por otro lado, cuando nos conectamos a la vista, no nos estamos conectando a las tablas con los datos directamente. Por lo tanto, podemos emplear las vistas como un mecanismo de seguridad. Es decir, ellas no conectan directamente con los datos, sino que lo hacen a través de las consultas. En próximos videos estudiaremos las vistas indexadas. En este caso, los datos sí estarían almacenados en la vista y veremos qué posibilidades nos ofrece. Para comenzar, nos conectamos a SQL Server utilizando Microsoft SQL Server Management Studio. En el servidor de SQL, que recuerdo que estamos trabajando con un servidor SQL 2019 edición Developer y que tenemos instalado localmente, y recuerdo que estamos trabajando con 2 bases de datos, una base de datos transaccional y una base de datos que es un data warehouse. En el día de hoy trabajaremos con la base de datos transaccional y recrearemos la dimensión ciudad a partir de las tablas de ciudad, de provincia y de países. Y utilizaremos una vista de SQL para crear esa dimensión. Para crear la vista, venimos aquí, con el clic derecho, podemos comenzar a diseñarla. Para ello, escogeremos las tablas mencionadas. Comenzamos por cities. A continuación,
State Provinces y finalmente Countries. La añadimos en este diseñador y aquí se ven las tres tablas y además se ven las relaciones. Si bajamos, podemos ver aquí que se está creando la consulta SQL. Vemos el select, vemos aquí el from y vemos este inner join entre cities y state provinces y otro inner join entre state provinces y countries. El inner join es una operación que, como les muestro a continuación en esta imagen, selecciona las filas que coincida entre la tabla que está a la izquierda del inner join y la tabla que está a la derecha, lo cual nos conviene para nuestro caso porque solo queremos seleccionar las ciudades que estén asociadas a una provincia y a su vez la provincia que esté asociada a un país. Volviendo aquí al select, está casi listo, pero volviendo aquí a la consulta, volviendo aquí a la consulta SQL, está casi lista, pero para que sea válida hace falta indicarle las columnas que se van a seleccionar. Yo podría con un asterisco indicarle todas las columnas de las tres tablas que estamos utilizando en esta consulta, pero lo recomendado es indicar solo las columnas que nos interesan. En este caso serían las columnas que queremos traernos al modelo que estamos construyendo en Power BI. Entonces, quito el asterisco y con la ayuda de este diseñador visual voy a escoger en cada tabla cuáles son las columnas que me interesan. Aquí en Cities me interesa el nombre, aquí en Cities me interesa el nombre y me interesa Location, que trae la longitud y la latitud de donde se encuentra ubicada la ciudad. Aquí en State Province me quedaré con el nombre y en Countries seleccionaré el nombre del país y además el nombre del continente, el nombre de la región y el nombre de la subregión. Si bajamos y miramos nuevamente la consulta SQL, podemos ver que ya se han agregado en el select los nombres de las columnas que he seleccionado. Bueno, ya esta consulta SQL es válida. Yo voy aquí arriba y en este botón voy a ejecutar la consulta. La ejecuto, veo el resultado que es el esperado, o sea, el nombre de la ciudad, las coordenadas, el nombre de la provincia, etc. Bien, está casi lista la consulta y casi podemos crear la vista, pero antes otra recomendación. En una consulta SQL tenemos la posibilidad de indicar un alias para cada columna. Y es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, a la columna City Name le vamos a cambiar y le vamos a indicar el alias de ciudad. Location
Así haremos con cada columna. En este caso, le daremos un nombre en castellano. Bien, ya le hemos indicado un alias a cada columna. Aquí en la consulta SQL podemos ver cómo se indica el alias utilizando as. Por ejemplo, city name, el alias es ciudad. Location, el alias es ubicación. Y así con las demás columnas. Decía que se recomienda utilizar alias cuando creamos una vista, porque de esa manera, si se cambia el nombre de una columna en la base de datos, nosotros podemos modificar la vista para en la vista cambiar el nombre de la columna, pero manteniendo el alias. Y de esa manera no tenemos que hacer ningún cambio en Power BI cuando utilicemos esta vista. Por ejemplo, si cambiaran en la tabla cities el nombre de city name simplemente por city, nosotros cambiamos simplemente aquí city por city name, pero el alias se mantiene el mismo. Bien, ya casi sí ya estamos listos. El último paso que vamos a dar antes de guardar esta vista es venir aquí en la parte derecha donde dice en las propiedades de la vista y vamos a cambiar el esquema donde guardamos la vista. Nosotros hemos creado un esquema con el nombre Power BI y ahí es donde la vamos a guardar. Bien, ahora ya guardamos la vista con el nombre ciudades. Podemos ver aquí, si miramos aquí en la lista de objetos de la base de datos, si miramos aquí en las vistas, amplío aquí las vistas y podemos ver que se ha creado nuestra vista. Primero está el nombre del esquema, Power BI, y a continuación el nombre ciudades. Aquí, si queremos, podemos ejecutar la vista. Por ejemplo, aquí la ejecutamos y volvemos a ver que nos devuelve lo que habíamos pedido utilizando los alias como nombres de columna. Para terminar esta parte, quiero mostrarles cómo luce la sintaxis SQL para crear la vista. O sea, es esto que dice aquí, create view, es el comando que crea una vista. Este es el nombre de la vista, incluyendo el esquema, y a continuación viene la consulta SQL que hemos construido. Ya tenemos creada la vista en el servidor SQL Server, hemos creado la cuenta de usuario y le hemos asignado permisos en el esquema Power BI. Vamos entonces desde Power BI Desktop a acceder a esa vista. Para acceder a la vista vamos a escoger el conector SQL Server. Necesitamos especificar el nombre del servidor y las credenciales con las que nos vamos a conectar al mismo. ¿Vale? En el nombre del servidor introduzco el nombre
Conectividad voy a dejar importar. En opciones avanzadas voy a chequear que esté la opción incluir columnas de la relación para ver qué ocurre en el caso de las vistas. Vale, le damos a aceptar y se debe conectar en este momento al servidor. Nos va a pedir las credenciales, en este caso son credenciales de base de datos. Hemos creado un usuario que se llama Power BI View, que es el que tiene acceso al esquema de Power BI y con ese acceso puede acceder a todas las vistas que haya definidas. Introducimos el usuario y la contraseña, le damos conectar, nos va a mostrar la ventana de compatibilidad de cifrado, le damos a aceptar y a continuación nos debe mostrar el navegador con todos los objetos que hay en el servidor. En este caso, las distintas bases de datos. La base de datos con la que hemos trabajado, con la que hemos creado la vista y el esquema es la Wild World Importers, que si desplegamos en este momento podemos ver su contenido. Vean que solamente hay disponibles dos objetos, una función y que podemos reconocer rápidamente por el icono de doble tabla como una vista, la vista que hemos creado y la que queremos utilizar en este modelo. Seleccionamos la vista y en el panel de la derecha tenemos un preview de los datos, una vista previa de los datos. Recuerden que aquí en este paso siempre vamos a seleccionar la opción transformar datos para realizar las transformaciones necesarias hasta dejar los datos en el estado en que queremos o necesitamos utilizar. Vale. Se abre el editor de Power Query, se demora unos segunditos, ya lo tenemos y podemos ver las 1000 primeras filas de este conjunto. Vean que en el panel de configuración de consultas solamente tenemos dos pasos. El paso origen, cuando especificamos el servidor al que nos conectaríamos, aquí estaría el conjunto de todas las bases de datos que hay en ese servidor, y en el segundo cuando seleccionamos el objeto al que queríamos conectarnos, que ya es dentro de la base de datos del World Importers, dentro del esquema Power BI, la vista ciudades. Y ya estamos listos para comenzar a realizar transformaciones. Vean que no hay ninguna señal de que nos estemos conectando a una vista en lugar de una tabla. Si vemos el código nativo, vean que simplemente está el nombre de la base de datos y nos vamos a conectar los datos y después escogemos qué ítem y qué esquema. No tiene ninguna referencia a si es vista o tabla de datos. Bueno, si vemos el menú contextual del último paso, vemos que la consulta nativa sigue manteniéndose. Lo que quiere decir es que los pasos hasta aquí se pueden ejecutar en SQL en lugar de Power BI. En este caso, vean que es una consulta de selección a todos los campos de, en este caso, la vista ciudades, ¿vale? Podemos añadir una transformación que sea, por ejemplo, en el caso de la columna ubicación, tengo un punto que me servirá para algunos tipos de mapa, pero en otros necesitaré las coordenadas. Pues lo que vamos a hacer es extraer las coordenadas a dos nuevas columnas. Para ello realizaremos una serie de transformaciones y veremos si se mantiene o no con estas transformaciones el plegado de consulta. En este caso vamos a extraer los datos que están entre paréntesis a una nueva columna porque quiero mantener esta columna para usarla con el mapa de iconos, ¿vale? Por lo tanto, seleccionando la columna, nos vamos a la pestaña agregar columna y dentro de columnas de texto vamos a la opción extraer entre delimitadores. Los delimitadores son los paréntesis de apertura o cierre y veremos que rápidamente
extrae esa información y nos la coloca en una nueva columna que contiene solo las coordenadas. Ahora tocaría separar las dos coordenadas en dos columnas. En este caso, el separador es el espacio. Transformación que tenemos en la pestaña transformar, porque no queremos crear otra columna, sino directamente esta, dividirla en dos. Y dentro del grupo columna de texto tenemos la opción por delimitador. El delimitador en este caso es el espacio y le vamos a decir que la opción más situada a la izquierda. Le damos a aceptar y se crearán las dos columnas. Ojo con la transformación de datos porque ha interpretado el punto que aparecía como un separador de miles y no como un separador decimal. Por lo tanto, este paso lo vamos a eliminar y lo vamos a volver a crear manualmente utilizando configuración regional. Para ello seleccionaremos las dos columnas, botón derecho, cambiar el tipo de dato y usar configuración regional. El tipo de dato por el que vamos a reemplazar es el tipo de dato decimal y le vamos a indicar que la configuración en la que están esos datos es inglés de Estados Unidos. ¿Vale? Seleccionadas estas dos opciones, primero el tipo de dato y luego la configuración regional, pues ya tendríamos los datos con el formato que necesitamos. Solamente cambiaremos los nombres de las columnas. En este caso le llamaré coordenada X y a la otra coordenada Y. Listo. Ya tenemos las transformaciones coordenadas en formato punto y en formato coordenada. Voy a añadir una nueva transformación que ya habíamos visto. Esta transformación la quiero hacer en la columna provincia. Las ciudades que tenemos corresponden todas a Estados Unidos, pero para mi modelo solamente me van a interesar las ciudades que correspondan a la provincia de Florida. Por lo tanto, vamos a filtrar la columna provincias por Florida. Esto nos devolverá una tabla con la misma estructura, pero un conjunto menor de filas. En este caso, la transformación que hemos hecho, ¿vale? La habíamos visto anteriormente. Y si nos fijamos en el plegado de consulta, vamos a ver que este se ha roto, que por lo tanto esta parte de la transformación se ha de realizar dentro de Power Query y no en SQL Server. Vamos a buscar cuál fue el paso que rompió esta consulta, qué transformación no se puede ejecutar en SQL desde aquí. Es decir, no puedo convertirla en una consulta SQL que pueda ejecutarse en el servidor. Si nos vamos al paso de navegación, recuerden que fue el último que vimos, que se mantenía la consulta y era una consulta C, ¿vale? Aquí lo podemos ver, aquí está el query folder o el plegado de consulta activo. Vamos a ver en el siguiente paso, que fue donde extrajimos de la columna localización el punto de ubicación de las coordenadas. Y vean, justamente este paso fue el que rompió el plegado de consultas, porque esta transformación no puede añadirla a una consulta SQL. Pero, sin embargo, sí que habíamos visto que el de filas filtradas respetaba el plegado de consultas. ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso, pudiéramos todas aquellas transformaciones que no dependen de las anteriores y que sí mantienen el plegado de consultas, moverlas y realizarlas antes de que se rompa ese plegado. De esta manera, la consulta se ejecutará en el servidor SQL y no aquí en Power BI. Si subimos a continuación del paso de navegación filas filtradas, veremos entonces que en este paso se mantiene la consulta nativa, se le agrega a la consulta CL que habíamos visto solamente un filtro, un where, donde
la provincia sea la que nosotros seleccionamos, y ya en el siguiente paso sí que vuelve a romperse el plegado de consultas. Pero ha sido mayor el número de pasos que se ejecuta en SQL que el que no se ejecuta en SQL. Por otra parte, cuando hemos conectado con la tabla y hemos visto las columnas que nos devuelve, podemos ver que en este caso no hay ninguna columna de relación. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado a una vista que no contiene datos físicos, sino son datos virtuales, que hasta que no se ejecute la consulta no hay valores, y que por lo tanto no tiene relación con otras tablas, y por lo tanto, a pesar de que la opción que habilitar las consultas de las relaciones no nos va a mostrar ninguna en este caso. Bueno, hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes. Los esperamos en un próximo video.